Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla Jesús la llamó y le dijo: Mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: hay 6 días para trabajar. Vengan pues a que los cure en esos días y no en sábado. Pero el Señor les respondió y dijo: hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando la humanidad entera hoy está buscando libertad, reclama, pide, suplica libertad. Cuando en la Iglesia, en medio de tanta confusión, división, anhelamos hoy más que nunca la paz y la unidad, y es un impulso que brota de manera fuerte en nuestro corazón, como un clamor dentro, como una necesidad, como una sed, como un hambre que ya nadie logra detener, porque ante todo lo que estamos viviendo en el panorama universal del mundo, el panorama de la Iglesia, no es más que una necesidad que se hace cada vez más fuerte, que clama, suplica y que busca en el interior de cada corazón, de cada ser humano. Las guerras que hoy estamos viviendo hacen que en nosotros se despierte esa necesidad de la paz, hace que en nosotros se despierte esa necesidad recta de la libertad, hace que en nosotros se suscite esa necesidad fuerte y consciente del amor verdadero, lo que estamos viviendo en la Iglesia. La Virgen en Akita, Japón, había profetizado algo muy fuerte y había dado la lectura de una realidad eclesial y del mundo también. Hablo de un mensaje que fue aprobado por la Iglesia, revisado, aprobado, en donde la Iglesia no encontró ningún error y donde encontró una posibilidad de entender y comprender de una manera más clara y sencilla para nosotros la revelación definitiva, la revelación bíblica, la revelación perfecta y plena de la palabra del Señor. Y la Virgen hablaba de un castigo, de situaciones muy difíciles, que en realidad las estamos viviendo de alguna manera. Habló también de la división dentro de la Iglesia, sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Toda esta tiranía o digamos este conflicto, Papa Francisco ha hablado mucho del conflicto y lo que genera el conflicto, cómo el conflicto genera tristeza, genera dolor, genera amargura, genera estragos. Este conflicto que se da en el mundo y que también se está dando al interno de la Iglesia hace despertar una necesidad muy grande de paz, de unidad y de libertad en el corazón humano. Y ante este hambre y esta necesidad,
esta conciencia de amor, de paz, de libertad, nosotros tenemos que poner mucho cuidado, porque se nos ofrecen muchas cosas y en síntesis son dos ofertas. La oferta para encontrar esa paz, esa libertad, para encontrar ese amor que tanto desea el corazón humano, esa unidad de parte del diablo, pero disfrazando las cosas de bien, disfrazando las cosas de verdad, disfrazando las cosas de belleza, porque sabe que el hombre tiende por naturaleza a estos valores que son absolutos y sabe que no los puede presentar ni como feos, ni como mentira, ni como mal, porque si los presenta así, nosotros nunca los elegiríamos. Y está la oferta del Señor, la posibilidad del Señor que nos ofrece esa libertad, pero en Él. Y por eso es tan bello, tan esperanzador, hermoso, incluso un motivo de profunda alegría para nosotros levantarnos hoy y escuchar el salmo que dice: nuestro Dios es un Dios que salva. En realidad, ¿a qué nos quiere llevar Dios con toda esta situación que está pasando en el mundo y en la iglesia? A descubrir la única verdad, la única, que todo ser humano tiene que llegar a descubrir, que todo cristiano católico debe llegar a descubrir. Y el día que descubra eso, pues entonces alcanzará la libertad de la que está hablando San Pablo hoy en la carta a los romanos, la libertad de todo hasta del pecado, y de considerarse un heredero de la gracia más grande que da Dios a través de su Espíritu. Cuando reconocemos que Dios es el único que salva. En este contexto que vivimos en Colombia, es muy motivador y esperanzador para nosotros escuchar esta palabra, porque aunque hayan sido elegidos muchos gobernantes, nosotros como pueblo colombiano no podemos perder de la vista, la conciencia, la seguridad y la certeza de que el único que salva es Dios. Y que nuestra esperanza no puede absolutizar a ninguno de ellos, por muy bueno que sea. O tampoco nuestra esperanza se debe desmotivar ante algunos que han sido elegidos, por muy corruptos que sean. Porque al fin de cuentas, la esperanza cristiana está puesta en el único gobernador, que es el Señor. Lo demás son añadiduras. Nos tocará rogar por algunos que seguramente tienen intenciones buenas y correctas para que sean fieles, para que sean testimonio de esta verdad, para que vivan sus mandatos gubernamentales con esta conciencia de que hay uno solo que es el que salva, de que hay uno solo que es el que ofrece la verdadera esperanza, y es Dios. La búsqueda común de parte de estas autoridades, o la búsqueda más bien del bien común, sobre todo de la paz, de la libertad, del amor en los pueblos, tiene que llevarlos a ellos a tener una conciencia muy clara de que todo procede de Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y también de aquellos que tienen el corazón torcido, que tienen otras intenciones, pues también hay que orar y tener la esperanza de que algún día también van a llegar a reconocer de que solamente en Dios se encuentra la libertad, la paz, el amor, la unidad que tanto anhelamos. Esa es la verdad que nos trae la palabra de Dios hoy, porque Dios se levanta y se dispersan sus enemigos y huyen de su presencia los que lo odian. Cuando el corazón humano, por el testimonio del Espíritu Santo en la oración, experimenta esto y ve cómo en el propio interior del corazón los enemigos se alejan y comienza a experimentar el valor inquebrantable de la paz que viene de Dios, entonces el hombre, por ese testimonio del Espíritu Santo en el interior de cada uno, comienza a sentirse libre, porque comienza a experimentarse lo que verdaderamente es un hijo de Dios, un hijo de la autoridad suprema, un hijo del Dios omnipotente, un hijo del Dios que todo lo puede y que provee absolutamente todo.
Y por eso San Pablo lo advierte, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud ni de temor. Por eso no podemos vivir según la carne, porque vivir según la carne, con la esperanza puesta en la carne, con la esperanza puesta en un poder temporal, eso lleva a la tristeza, a la amargura y a incrementar más el miedo y la desesperanza. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, en ese Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro que todo lo puede y que nos provee amorosa y sabiamente de todo, entonces el corazón comienza a crecer en ilusión, en sueño, en alegría, en esperanza. Se ilumina el interior de la persona, pero también la persona se convierte en una antorcha de vida eterna, de cielo, de la provocación de estar con Dios, de vivir para Dios. Y entonces somos esas antorchas encendidas que podemos mostrarle al mundo la esperanza que está buscando. El mundo tiene que ver en nosotros a ese Dios que es omnipotente, a ese Dios que tiene el gobierno y el control de todo. El mundo lo quiere ver, lo necesita ver, la iglesia necesita ver a ese Dios, necesita volver a reencontrarse con ese Dios. Y Dios también quiere darnos esa gracia a todos nosotros y quiere que seamos instrumentos de esa salvación. San Pablo, que ya lo vive, se lo está advirtiendo a los romanos. Ustedes, hermanos, no son deudores de la carne, sino deudores de Dios. Quienes han sido electos en Colombia tienen que llegar a esta conciencia. Ojalá no se les tuerza el corazón. A los que lo tienen torcido, que se les enderece para saber que toda autoridad viene de Dios, como se lo dice claramente el Señor a Pilato. Tengo autoridad, le dice Pilato, para liberarte, para soltarte, pero también para castigarte. ¿A mí no me dices quién eres? Y le dice el Señor, tú no tuvieras autoridad si no se te hubiera dado. Te la dio alguien más grande. Por eso los cristianos respetamos la autoridad. Por eso los cristianos tenemos participación democrática. Por eso los cristianos damos ejemplo de obediencia a las leyes justas en un Estado. Porque esa autoridad les viene de Dios. San Pablo en la carta a los Romanos, también en el capítulo 13, lo dice: toda autoridad en esta tierra viene de Dios. Y de ahí nuestro compromiso cristiano de orar. San Pablo también lo dice en otra de sus cartas: oren por los gobernantes, eleven súplicas por ellos. Por eso hoy estamos celebrando esta Eucaristía por diversas necesidades y sobre todo por los gobernantes. Porque los que tienen el corazón torcido y creen que es por su habilidad, por su capacidad, que es por lo que ellos han hecho, por los dominios que tienen, controles, audacias, ellos deben llegar a reconocer que la autoridad les viene de alguien más y viene de Dios. Y los que tienen su corazón recto no pueden dejarse perder y llenar de vanidad de creer que esta autoridad es de ellos. En primer lugar, Dios les confía esta autoridad para administrar, para gobernar. Y en segundo lugar, un pueblo, una nación diversa, un pueblo diverso, donde en realidad reside el poder, porque el poder dado por Dios reside en el pueblo y el pueblo elige. Y estos mandatarios tienen que ser muy conscientes de que no se eligieron ellos mismos, o de que no los eligió un grupo en particular, sino que ellos se deben a una confianza de una ciudadanía en donde Dios también actúa. Nos toca orar mucho. Primero, para que todos los gobernantes lleguen a esta conciencia, que ellos son servidores, esclavos. Ellos no son poderes, son servidores. Esta conciencia que también hace falta tanto en la iglesia, en la misma jerarquía. A todos nos hace falta
y nos toca orar por la jerarquía, porque nosotros, como tantas veces nos ha advertido el Papa Francisco, no podemos relacionarnos con el poder y la autoridad como si fuera un autoritarismo, un dominio. Somos servidores. Desde el Papa, que es un servidor de la verdad, y el Papa le debe obediencia a la verdad de Cristo, le debe obediencia a Cristo, al Evangelio, a su palabra, a los cardenales, los obispos, nosotros, los sacerdotes, los diáconos religiosos, religiosas y todo el pueblo fiel bautizado. Somos servidores, no somos dueños. Ni el Papa es dueño, ni los cardenales son dueños, ni los obispos son dueños, ni los sacerdotes somos dueños, ni los diáconos son dueños, ni los religiosos son dueños, ni las religiosas son dueñas. Ningún bautizado es dueño. Nadie. La iglesia es de Cristo, y los dones son de Cristo, y las bondades son de Cristo. Y por eso aquellos gobernantes elegidos deben de llegar a esta conciencia, así como debemos llegar todos a esa conciencia dentro de la iglesia. Somos servidores. Por eso no podemos actuar como dueños, porque actuar como dueños es querer suplantar a Dios, competir con Dios, igualarse a Dios o superarlo en autoridad. Nadie es dueño. Todo nos ha sido dado, todo nos ha sido confiado, porque tenemos un Padre, este Padre del que hoy habla San Pablo. Pues ustedes han recibido, nadie se lo inventó, hemos recibido un espíritu de libertad. Han recibido un espíritu que los libera del temor, un espíritu de adopción en el que podemos clamar y decir, Abba Padre. ¿Qué es lo más bonito de la vida cristiana? Que uno solo es Padre. Y eso lo descubrió San Francisco de Asís, y por eso a su papá le dijo, hoy renuncio a tu paternidad porque tengo un Padre y es Dios. Un Padre, un solo Padre. Eso lo testifica el Espíritu en nuestro corazón. Somos hijos de un solo Padre, un mismo Padre. Y el día que nosotros lleguemos a esa verdad por el Espíritu Santo, pues nos amaremos como hermanos. Es muy doloroso ver cristianos católicos que son esclavos porque no tienen a Dios como Padre. Dependen o de un instrumento, dependen de un superior o de un sacerdote o de un obispo. Algunos se han hecho hasta dependientes del Papa como si fuera un ser absoluto, no lo es, él es limitado, también tiene a Dios como Padre. La gente hoy anda en un desasosiego tan terrible que solo le profesa amor absoluto, obediencia absoluta, lealtad absoluta a los hombres. Solo cuando lleguen a esa experiencia del Espíritu se van a soltar de esa esclavitud, porque tenemos un Padre y es Dios. Y de ahí viene nuestra libertad, de ahí viene la paz, de ahí viene el verdadero amor de hermanos. Cuando descubrimos esa verdad y podemos decir con alegría en el corazón, Abba Padre. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. La alegría más grande para nosotros los cristianos no está en esta tierra. Desde ayer comenzó la iglesia en oración colecta a suplicarle al Señor que amemos sus mandatos para poder hacernos poseedores de sus promesas. ¿Cuál es la promesa que nos tiene hecha el Señor a todos nosotros? San Pablo nos lo recordó la semana pasada en la carta a los Efesios. Nosotros somos conciudadanos del cielo, no de esta tierra. Por eso nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, aunque hay que valerse de los bienes de esta tierra, transformarlos para que ellos nos pongan en función del cielo y pongan a la humanidad en función del cielo.
es solo un medio, una ayuda para enamorarnos del cielo. Nosotros somos conciudadanos del cielo. Y esta paternidad de Dios nos hace anhelar el cielo, buscar el cielo, no buscar perpetuarnos en esta tierra, más bien valernos del mundo y de la tierra para volar más rápidamente al cielo, porque el Espíritu testifica en nosotros que somos ciudadanos del cielo, que le pertenecemos a Dios, que la meta nuestra es llegar al cielo y llevarlos a todos al cielo y mostrarle el camino a todos para irse al cielo. Primero nosotros, salir corriendo y dar testimonio de esa experiencia del cielo. Y es la alegría del salmista, porque ya experimenta en Dios que verdaderamente Él es un padre de huérfanos. La gente se siente huérfana hoy y por eso se andan apegando y esclavizando a grupos, a movimientos, a personas, a superiores, a sacerdotes, a obispos. No es el testimonio que da el Espíritu en nosotros. El testimonio que da el Espíritu en nosotros es que somos hijos de Dios, que el árbol que tenemos que estar buscando es su paternidad, su protección, su amor, su ayuda. Y para eso funciona la iglesia, y para eso es la predicación de la iglesia, y para eso es la obra misionera de la iglesia, para conducir a todos los seres humanos hacia esa sombra de la paternidad de Dios. Fue el empeño de Cristo, conducirnos al Padre, mostrarnos al Padre. No se turbe vuestro corazón, no se entristezcan, porque a donde yo voy a prepararles un lugar, y hay muchas mansiones para ustedes. No deberían estar turbados, y a donde yo voy, ya conocen el camino, lo dice el Señor en el Evangelio de Juan 14. Tomás se asusta y le dice: Señor, si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y le dice entusiasmado Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le dice: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué hace el Padre hoy en el Evangelio? Una mujer encorvada hacía 12, 18 años. Llegaba el peso de la esclavitud en su espalda. ¿Acaso no es tan terrible la esclavitud que vivimos hoy en el mundo que hasta sentimos el peso aquí atrás? Hasta lo somatizamos. Y es un peso que nos encorva, el peso del pecado, del sometimiento a este mundo, del sometimiento a los poderes de este mundo, a las autoridades de este mundo, cuando la única autoridad proviene de Dios. Para eso son las autoridades en esta tierra, para mostrarnos que hay una autoridad suprema que es justa, que nos libera, y es la autoridad de Dios. 18 años esta mujer encorvada, y el Señor en un día sábado, donde la arbitrariedad religiosa, piadosa, como la hay hoy en grupos que esclavizan a la gente, la someten, le ponen cargas y tú debes obedecer esto y esto. Y esta mujer debía obedecer lo que decía el jefe de la sinagoga, un jefe religioso como los de hoy. No es nada diferente como los de hoy. ¿Y qué debía obedecer? Que el sábado no podía venir a buscar la curación y ser liberada de ese peso. Como hay ciertos líderes religiosos hoy, laicos, que le dicen a sus súbditos: usted no puede ir a esta parroquia, no puede ir a esta misa, no puede ir a este lugar, no puede escuchar esto, porque ellos son la autoridad, suplantan a Dios Padre para esclavizar a la gente. No pueden ir donde Cristo. En pocas palabras le están diciendo eso. ¿Cómo cohíben a la gente del contacto sacramental? Es una cosa terrible que se vive hoy en la iglesia. Cohíben a la gente de ir a la Eucaristía, ir a la adoración eucarística, porque se vuelven fanáticos. Es que la gente se desconvierte rezando tanto el rosario. Pero si lo rezan con nosotros no hay problema, ¿sí? Son líderes religiosos que hoy establecen
¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es el modo de estar en gracia? ¿Cuál es el modo de estar convertido? Pero no es al estilo de Cristo. Son hipócritas. ¿Cómo ustedes, le dice el Señor al jefe de la sinagoga, en día sábado sí hacen otras cosas? ¿Cómo ustedes sí pueden hacer esto y nosotros no lo podemos hacer? O la lección tan grande para nosotros los cristianos y los colombianos con el tema del mal menor. Eso es terrible, porque ellos son los que tienen establecido qué es necesario para entrar al reino de los cielos y qué no. Ellos son los que tienen la autoridad para decir si se vive en gracia o no, como pasó en pandemia, que eran ciertos sacerdotes y obispos los que decían quién era rebelde y quién era obediente, pero no basados en la palabra del Señor ni en la iglesia, sino en sus propios caprichos. Entonces, si la gente quería comulgar, en la boca le decían: usted es un rebelde, un desobediente. Y los numerales 16, 17, 18 de la instrucción pastoral de los obispos en Colombia dice otra cosa muy diferente. Dice, por ejemplo, que comulgar en la mano es una posibilidad, no puede ser una imposición. Eso lo aprobaron los obispos colombianos en plenaria en el 2004, y en la edición del misal del 2021 pusieron vigente ese mismo criterio. Ahí está, numerales 17, 18 y 19 de la instrucción pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana para la recepción de la comunión. Cada fiel elige cómo comulgar. Pero si tú no comulgas como este sacerdote quiere, eres un rebelde. O como algunos líderes quieren, eres un rebelde. Un obispo, explicando precisamente eso en la página oficial de la Conferencia Episcopal Colombiana, decía que a nadie se le podía impedir recibir la comunión en las 4 formas establecidas, ni se le podía obligar. ¿Por qué? Esa es la libertad que Cristo vino a traerle a la mujer encorvada. Es la libertad que Dios vino a traernos a través de su Espíritu. No una obediencia que maltrata, oprime a la gente, la esclaviza a esta tierra, sino una obediencia que nos hace esclavos de Dios nuestro Padre. Y es una obediencia en la alegría y en el amor como la tienen los ángeles. Los ángeles ven y contemplan tanto el amor de Dios Padre, su trabajo por nosotros, que ¿por qué quieren obedecerlo? Porque quieren imitarlo, quieren parecerse a Él. Y no es una obediencia impuesta desde el castigo, desde el miedo, sino desde la alegría. Los ángeles, ¿por qué se someten al servicio de Dios? Porque le ven el ejemplo, el testimonio a Dios Padre de tanto amor, de tanta entrega por nosotros, que quieren ser igualitos a Él. Cuando la obediencia es impuesta, ya no es verdadera. Por eso decía Benedicto XVI, y lo citaba muchas veces el Papa Francisco, lo ha citado: el cristianismo no crece por proselitismo, porque generalmente el proselitismo trae imposición, trae coerción. Y hoy dentro de la iglesia hay gente que manipula psicológica, moral y religiosamente a los pobres cristianos. Porque si tú no haces esto, te vas a condenar. Si tú no obedeces esto, Dios no va a estar feliz contigo. Y resulta que como el jefe de la sinagoga, por eso dice el Señor: hipócritas. Como a un burro si van y lo desatan el sábado para que no les vaya a morir, porque es mucha plata la que pierden, ¿sí? Pierden el burro, pierden la plata, pierden un medio de transporte. Eso sí lo podemos hacer. ¿Y cómo ser liberada de una incapacidad física? No se puede hacer si también ella es hija de Abraham. Y Jesús es libre. ¿Por qué es libre Jesús? Porque su vínculo es con el Padre, no con lo que piensan los hombres. ¿Por qué los apóstoles se hicieron libres? Porque su vínculo era con nuestro Señor Jesucristo, no con lo que pensaba la imposición religiosa del momento, la arbitrariedad religiosa. Por eso son libres, porque obedecen a Dios antes que a los hombres. Y es el jefe de la sinagoga. La Virgen le enseñó eso.
Es una autoridad. La palabra de Dios dice que hay que respetar a las autoridades. Cristo no está faltando el respeto, pero cuando ellos se ponen por encima de Dios, no les hace caso, ni los tiene en cuenta, ni les pregunta cuáles son sus criterios, ni les pide consejo. Y le impuso las manos y enseguida se puso derecha la pobre mujer feliz. Y glorificaba. ¿Qué significa? Estaba plena, alcanzó la libertad. Glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: hay otros 6 días para trabajar. Miren, así hay gente en la iglesia, dentro, no fuera, porque los fariseos están dentro. Estos jefes de la sinagoga están dentro, no fuera, ¿sí? Estos, como el doctor ayer de la ley, ¿sí? Estos especialistas en Sagrada Escritura, en teología dogmática, moral, fundamental, están dentro de la iglesia, ellos son los que saben. Y ayer el maestro de la ley no se acerca a preguntarle a Jesús porque no sepa, porque sabía. Pero ¿cuál fue su incomodidad? Que Cristo no se movía según esos criterios. Pero, a ver, si tú no has hecho, Cristo no hizo doctorados en Sagrada Escritura, jamás. La Virgen ni lo llevó por allá, para que se le viciara, ¿no? La Virgen hizo su home school con él, ¿sí? Ahí le fue enseñando todo con San José. La Virgen no iba a dejar que se le viciara de todos sus errores. Nunca aparece en un dato histórico que Cristo haya tenido doctorados. Los doctorados quedaban en las escuelas rabínicas. Cristo no tenía ese. Por ejemplo, por eso se asustaban, los dejaba como sapo entre tomatera. ¿Y a de dónde le sale todo eso? ¿Sí? Pues nosotros hemos estudiado en las mejores universidades, como decía San Pablo, a los pies de Gamaliel, eran las universidades más sofisticadas del momento. Que estudió en Roma, estudió en no sé qué parte, en Alemania, en teología, en Francia, en las escuelas más sofisticadas, ¿sí? Cristo no necesitó esos títulos, porque todo lo bebía directamente del Padre, porque aprendió del salmista cuando decía: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, porque aprendió lo que enseña la lectura sapiencial, que el verdadero amor por Dios se aprende en la sumisión a sus mandatos, a su voluntad y a su palabra. Y por eso Cristo dice: yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las has enseñado a gente sabia y entendida, sino a la gente sencilla. Por eso hemos escuchado tanto estos días hablar del sensus fidei, porque el sensus fidei está en esa gente sencilla, que recta y limpiamente buscan al Señor de todo corazón, y ahí habla el Espíritu Santo. Eso sí, los que lo buscan limpiamente de corazón, porque quieren el cielo, porque quieren amar a Dios, porque están dispuestos a hacer lo que sea por Dios, ahí el Espíritu Santo es feliz soplando. Y para eso se necesita mucha sencillez y humildad, mucha pequeñez. No se necesitan doctorados, especializaciones, no, todo eso es basura, dice San Pablo, en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Y dice, al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, incómodos, infelices, insatisfechos, adoloridos, despechados. Porque cuando la verdad del Señor llega así y lo quiere desmantelar a uno se le viene la tentación del despecho y de la tiranía, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que Jesús hacía. Nuestra libertad está en el Señor. No nos dejemos engañar. Nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Siempre. Esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nuestra esperanza no puede estar puesta en los gobernantes, solo en el Señor, para que Él los lleve y nos lleve a todos a la conversión. Solo en el Señor. Ojalá el motivo de nuestra alegría, de nuestro entusiasmo, no sea eso, y sea el Señor. Porque el motivo de la alegría de esta gente era por las maravillas que hacía Cristo. ¿Y esto dónde se demuestra? En la Eucaristía.
un corazón que verdaderamente, no es de boca, no, es que sí es por el Señor, por la Virgen, no, no, no. Eso se demuestra en la Eucaristía, viviéndola. Eso se demuestra en el amor por la Sagrada Escritura, apasionados por la palabra de Dios. Eso se demuestra en la sumisión a los mandamientos del Señor, en esa dependencia por la oración, por la adoración eucarística, por el amor a Cristo en la Eucaristía, por el amor a Cristo en su palabra, por el amor a Cristo en el corazón de la Virgen. Al fin de cuentas rezamos el rosario porque el corazón del rosario es Cristo. Y porque en el rosario debemos encontrar a Cristo, y eso es lo que la Virgen quiere, que encontremos a Cristo. Vamos al Santísimo porque queremos encontrar a Cristo. Venimos a la Eucaristía porque queremos encontrar a Cristo. Leemos la palabra, la meditamos, la reflexionamos y la oramos porque queremos encontrar a Cristo. Escuchamos a algún hermano con satisfacción y alegría porque nos lleva a Cristo. Pero cuando nos lleva a Cristo tampoco produce eso, sí. Y es mejor no pegarse uno de esos, sí. Lo que nos lleve a Cristo. Amamos a la iglesia, la queremos porque nos lleva a Cristo. Nos apartamos de ciertas tendencias en algunos miembros de la iglesia porque no nos conducen a Cristo. Eso nos encorva, ¿sí? Pidiendo relajaciones morales, dogmáticas para la iglesia, cuando no necesitamos eso, necesitamos es la libertad del Espíritu, que viene a través de los sacramentos, del Evangelio, de la iglesia, y el amor que Dios Padre nos da. Nuestra Madre Santísima, una mujer libre, libre porque le creyó a Dios, se aferró a Dios, absolutizó a Dios, y puso toda su esperanza, confianza y amor en Dios. Fue una mujer libre. Ella nos ayuda a alcanzar esa libertad. San José fue un hombre libre porque absolutizó a Dios, puso toda su confianza en Dios, se dedicó a escuchar su palabra, a dejarse guiar por ella y a contemplar al Padre. El documento final del sínodo, de la sinodalidad, decía precisamente eso ayer. Me impactó muchísimo porque decía que la iglesia sinodal debía contemplar a la Trinidad. ¿Y dónde contemplamos la Trinidad? Sencillo, en la Eucaristía, en el sagrario, en el corazón de la Virgen, en la palabra. Hay algunos que ahora van a enredar a la gente. Es así, 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 con cosas académicas por allá. No, es sencillo, la Trinidad está en la Eucaristía. Ahí se manifiesta. No le compliquemos la entrada a la gente. No enredemos a la gente. Y oren por nosotros los sacerdotes para que no le enredemos la vida a la gente. Porque nos la enredamos nosotros y se la enredamos a los demás. Con Dios es más sencillo. Es más sencillo. Entonces, que se nos encienda esa esperanza de libertad, de cielo, de paz, de unidad, de amor, porque sabemos que está en Dios y Dios nos la quiere dar, y es la promesa del Señor, que amando sus mandatos, lo que Él ama, nosotros podamos ser poseedores de esa promesa de libertad, como lo fue la Virgen, lo fue San José y lo han sido los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y